cómo fue la ruptura, o sea, el divorcio con Mario? ¿Fue difícil? ¿Fue algo entendido entre los dos? ¿Un acuerdo mutuo? ¿O ya la relación se había desgastado? Sí, yo creo que... Si yo lo miro ahora, o sea, a ver, cuando nosotros nos separamos, nadie lo entendía. ¿No? Todos nos decían, te separás. Como que para separarse uno tenía que haber violencia, Sí, gritos, infidelidades. Y en mi caso, o en nuestro caso, no había pasado nada de eso. Yo hoy atribuyo que fue como un crecimiento desparejo, que cada uno tenía objetivos muy diferentes y a lo mejor en otra pareja eso no es tan importante. Claro. En otra pareja a lo mejor influye más una infidelidad. Sí, sí. Y en nuestro caso, o en mi caso, eso influía mucho. El tema de los objetivos, de lo que te planteás, de cómo creces, de las ganas de... Y bueno, yo creo que eso es lo que desgastó la pareja. ¿Vos ya habías empezado a trabajar en el gremio, en UPCN? Sí. Yo empecé en el gremio en el año 82, antes que empiece la democracia, se comenzó, el gremio estaba intervenido, entonces comienzan, los delegados habían dejado de existir, y comienzan a ir la comisión normalizadora a las reparticiones públicas a buscar afiliados. Yo era afiliada, digamos, muchos afiliados no estaban más porque los padrones desaparecieron. Entonces a buscar gente que quisiera colaborar para volver a reafiliar ya, porque los sindicatos tuvieron primero una apertura cuando comenzaba el periodo predemocrático, antes que los partidos políticos. Entonces, bueno, y yo que tenía ganas siempre de participar en algo, me fueron a hablar y empecé. Y así empezó, por eso digo, mi militancia sindical o gremial, que en realidad empieza en el año 82, cuando mi militancia política, yo militaba desde el año 70. Claro. O sea que, y yo, bueno, y ahí comienza mi... ¿Y tu acercamiento con Alberto Magui se genera en esa época o antes? No. Yo es más, se genera nosotros como oposición. Nosotros armamos una agrupación con un montón de gente de distintos ministerios, que se llamaba, fue en ese momento la famosa 24 de agosto, que era oposición. No oposición, no sé si a Magui, porque en ese momento Magui, en esa primera elección, fue secretario adjunto, no estaba, porque todavía no estaba readmitido en la administración, la diócesis de Santiago. Nosotros un poco lo que éramos es que el gremio lo veíamos desde nuestra perspectiva en ese momento, como que el gremio era como lo que nosotros le decíamos muy amarillo. Que ahora lo miro y digo, bueno, es que en realidad representa por lo que está conformado, porque la administración pública es un mosaico o sea, de partidos apolíticos, peronistas, radicales, socialistas, porque cada gobierno que iba dejaba, digamos, nombraba, su gente. Claro, un crisol. Entonces, un poco es entendible. Lo que pasa es que nosotros veníamos con una formación donde casi todos los gremios de la actividad privada eran peronistas. Entonces, bueno, el grupo que nos unimos, que éramos la mayoría justicialistas, veíamos como eso, como que queríamos darle algún contenido, ¿no es cierto?, más ideológico al gremio. Bueno, lo formamos, constituimos una agrupación y empezamos a militar dentro del gremio, pero como agrupación opositora. Hasta que, bueno, yo militaba en ese momento con el Gringo Cariñano, casi todo el grupo militábamos en lealtad, y bueno, cuando se acercaron las elecciones, nos llamaron y bueno, el Gringo fue como a hablar con Magui, hubo como un acuerdo político y nosotros nos incorporamos como miembros de esta comisión directiva, que va a ser la primera después del que estuvo intervenido, y ahí surge nuestra, digamos, inclusión en la actividad plena ya como dirigentes. ¿Y quiénes estaban en esa primera comisión? ¿Te acordás? ¿Quiénes los integraban? ¿En total? Sí, o las cabezas más visibles. En esa, la primera fue el secretario general era Sade Larrechea, el adjunto era Magui, después estaba de los actuales Jorge Molina, que era
digamos, de 24 de agosto, Román Martínez, 24 de agosto. Marcela se incorpora después. Ajá. Pero ella también era 24 de agosto. Ajá. Y eso no les pareció bien que nosotros hubiéramos hecho ese acuerdo. Lo que no entendían Marcela era una militante. Era militante radical, pero a nosotros no importaba. Éramos pluralistas. Pero lo que no entendían el que no era militante, Marcela sí lo entendía, es que nosotros lo que planteábamos que desde afuera nosotros no podíamos hacer digamos, no teníamos los medios para hacer una campaña. ¿Qué es lo que le pasó a la lista? La agrupación se presentó y perdió. Claro. Porque tenés que tener, o sea, recursos de repente. Y nosotros éramos unos jóvenes idealistas con un montón de ideales, pero nos faltaban un montón de herramientas. Claro. Y dijimos, tenemos que cambiar desde adentro. Claro. Y yo creo que fue inteligente nuestra decisión, inteligente la decisión de Alberto. Sí. ¿Por qué digo de Alberto? Porque Sade Larrechea, si bien era el secretario general, era por una cuestión, digamos, de coyuntura. Ajá. Pero digamos, el que era UPCN, el que armó el corazón de UPCN, fue Maguid y lo sigue siendo. Y yo creo que él entendió que necesitaba incluir gente joven, con otra dinámica, con una visión también política, porque había... Y nosotros también entendimos que, como yo digo ahora, que la nueva generación, todo se hace es como una tribu. El Consejo de Ancianos sirve para transmitir la experiencia, la clase media es la que permeabilizó los dos, la que absorbió, y los jóvenes son los que escuchan y que también uno tiene que en ese momento bajar su soberbia, porque vos sos joven y creés que, bueno, que podés derribar todas las puertas. Creo que fue inteligente, bueno, y el resultado es que hoy, casi 30 años, seguimos, el grupo que ingresó, después fueron otros nuevos, pero que pudimos trabajar y realmente formar un equipo de trabajo. ¿Le costó a Silvia de Césaris manejarse en ese ambiente muy masculino, muy machista? ¿Costaba ser mujer en un gremio de esas características? Sí, al principio totalmente. Aún hoy los gremios, digo, por más de todo el discurso que hay, yo creo que en algunos aspectos el tema de ser mujer te es un estigma, en algunos temas. Ajá. Al principio sí, éramos pocas mujeres, y yo creo que en eso hay que tener una cuestión, o sea, no sé si de viveza, de inteligencia, de aprender algunos códigos. Yo realmente creo que me supe adaptar, y bueno, algunos compañeros míos se habrán adaptado también a mí, pero yo, por ejemplo, cuando íbamos a ingresar, yo a mi grupo, digamos, los íntimos que íbamos, yo nunca me olvidé una charla en mi casa, siempre nos reuníamos en mi casa, porque, qué sé yo. ¿Era más grande? No, porque Jorge era estudiante, claro. Porque en mi casa había comida, ¿viste? Entonces estaban todos secos, no tenían. Entonces en mi casa era el lugar de... El reducto, claro. Claro, podían tomar, comer. Sí, Mario me decía, siempre se reúnen acá. Sí, le decía yo, mi casa nos reuníamos. Nosotros lo que yo les dije, me acuerdo que cuando... lo único que yo les pedía a ellos es que ellos eran como mi reaseguro y mi protector. Que a mí no me gusta, que yo era una señora, le decía, que estaba en una actividad gremial, pero que tenía hijos, que tenía marido, sí. Y que no en esas reuniones de hombres, porque se veía mucho eso. Sí, como que empecé a decir, bueno, antes era como que una mujer estuviera en la política o en una comisión directiva, era porque era lámina de, exacto. Se acostaba con... Exacto. Bueno, que ellos tenían, que era como si yo estuviera presente y no dejar... que inmediatamente cortar ese tema. Claro. Y decir, no, las compañeras, porque es mucho la política del murmullo. Sí. Salió y el otro ya la agrandó, ¿viste? Como pasa hoy. Entonces vos terminás y decís, empezó siendo una broma y según quién es el agente transmisor, termina siendo... Fue un golpe para mis hijos, digamos, no solamente para uno, sino para el entorno. Yo reconozco que es como que tengo en ese aspecto mucha energía positiva. Digamos, trato de mirar siempre la mitad del vaso lleno. Primero como que te revelás, ¿no?